pueden venir preguntas en el examen en cualquier momento puedo preguntar eso, porque es un tema que debe tenerse ya dominado, ¿sí? Y la parte de histología renal, que también en cualquiera de las prácticas voy a preguntar, ¿sí? Y ustedes que son prácticas calificadas, las notas que ustedes van a obtener en el curso, ¿sí? Así que repasar su anatomía y su histología renal. El libro les voy a hacer llegar, como le dije. No tengo que hablar de calificación ni nada, porque eso ya se los explicó el doctor Sánchez en su momento, ¿sí? Yo voy a hacer toda la parte renal, después el doctor Sánchez pasa a ser digestivo y endocrino, me parece, y conmigo nos vemos a mediados de noviembre hasta casi fines de diciembre para hacer neurofisiología. Sin más cosas, empezamos con nuestro tema, ¿sí? Empezamos por el agua. ¿Por qué es tan importante el agua? Y no le damos mucha importancia, ¿sí? Porque el agua nos va a permitir explicar hasta la misma existencia de la vida. Si el agua no tuviera las propiedades que tiene, seguro que no existiríamos como existimos, como la conocemos la vida actualmente. Debido a las propiedades del agua que permite, se originó la vida como la conocemos, se evolucionó, ¿sí? Y hemos llegado a lo que hemos llegado, ¿sí? Entonces, comencemos, ¿sí? El agua es no es un elemento. El agua es un compuesto químico. Antes se consideraba que era un elemento, ¿no? Luego se vio que no, que estaba constituida por dos sustancias. Es un compuesto químico constituido por dos iones hidrógeno, ¿sí? Dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, ¿sí? ¿Qué características tenía el agua? Peso molecular de 18, 16 peso molecular del oxígeno, y al tener dos hidrógenos se hace 18, ¿sí? Esta forma tiene la distribución de estos átomos, le da la característica de ser un triángulo isósceles. Sus electrones se acumulan, tienen una distribución de tal manera que esta molécula va a tener en un lugar las cargas positivas y en otro lugar las cargas negativas, ocasionando que el agua se comporte como un dipolo eléctrico. Ya tiene dos polos, ¿sí? Una molécula dipolar tiene dos polos, ya que posee una zona electronegativa, que está dada por el oxígeno, y otra electropositiva, ¿sí? Que lo da el hidrógeno. Y el oxígeno y el hidrógeno están unidos por enlaces covalentes. Entonces la molécula de agua actúa como un dipolo eléctrico. Al hacerse polar el agua, ¿sí? Va a ocasionar que la molécula actúe en forma diferente a aquellos líquidos que no tienen esa característica de ser un dipolo eléctrico. Ahora, esta disposición de los electrones que tiene el agua le va a permitir formar enlaces o puentes de hidrógeno con otras moléculas de agua, en la cual uno dona protones y otro es el receptor de protones. El oxígeno va a actuar en esta interacción con otras moléculas de agua como un dador. ¿A través de qué? A través del OH. O va también a actuar como un aceptor a lo largo de sus vértices negativos que tiene, ¿sí? Ahí está, una molécula de agua se une a otra molécula de agua, ¿sí? Cada una de las moléculas forma un puente de hidrógeno con un átomo de oxígeno, ¿sí? De otra molécula próxima. La separación que existe entre las moléculas, entre los hidrogeniones, es de un ángulo de 104, 105. Este enlace que hacen las moléculas de agua, ¿sí? Va a permitir explicar, entre las moléculas de agua, va a permitir explicar una serie de funciones que permiten explicar la vida. Es por ello, por esta propiedad que tiene
el agua, al juntarse con otras moléculas de agua, repito, ¿sí?, va a aumentar su volumen al congelarse. Y al aumentar su volumen al congelarse va a permitir que disminuya su densidad en respecto al agua en estado líquido. Y eso le va a permitir flotar. Y este hecho de flotar permite que exista agua, que exista vida en el agua que está debajo del hielo, ¿sí?, porque si no se congelaría todo el agua, ¿sí?, si por su peso, ¿sí?, todos los sólidos pesan más que los líquidos, pero en este caso no. Si fuera como lo demás, el hielo se iría al fondo del mar, ¿sí?, y se empezaría a congelar. No podría haber vida submarina. Debido a esta propiedad, ¿sí?, el agua flota, ¿sí?, ¿y qué más le va a permitir? De que el agua que queda debajo de esta superficie de hielo no se congele. ¿Sí? Entonces, ¿qué me está diciendo? Que al congelarse las moléculas de agua forman estructuras ordenadas y a la presión atmosférica. Estas 4 moléculas que se asocian en forma de un tetraedro van a formar como anillos hexagonales. Esta formación de las moléculas de agua, ¿sí?, va a dejar muchos orificios. Aquí está mejor explicado. Aquí está una molécula de agua, otra, aquí que dejan orificios. ¿Sí? Cuando el agua está líquida, ¿sí?, se sueltan rápidamente. Esta está con esta, al poco rato está con esta y al poco rato está con aquella. O sea, pues el agua es fluida, pues ese movimiento. En el sólido no, se quedan, en el hielo no, quedan ahí. ¿Y qué ha ocasionado? De que aquí haya huecos, diríamos huecos, ¿sí?, vacíos. ¿Sí? ¿Eso hace de qué? De que el agua en forma de hielo haya aumentado su volumen, ¿sí?, y haya disminuido su densidad. Y es por ello que explique su flotación. ¿Sí? El hielo flota en el agua ordinaria, en el agua líquida. ¿Sí? Otra importancia del agua es que varía en nuestro organismo de acuerdo al sexo, de acuerdo a la edad, de acuerdo a tu contextura. ¿Sí? Porque las personas obesas tienen más tejido graso, la grasa tiene menor cantidad de agua, ¿sí?, en relación a la persona musculosa, que tiene mayor cantidad de músculo, y si tiene más músculo tiene más proteínas, y las proteínas tienen mayor cantidad de agua que el tejido graso. Ahora, ¿cuáles son las propiedades del agua? ¿Sí? Debido a las propiedades del agua nos permite explicar una serie de hechos que se dan. ¿Sí? Primero, el agua es el disolvente universal. ¿Y qué importancia tiene que ser el disolvente universal? ¿Sí? Nos permite, al ser el disolvente universal, que el agua que esté en nuestro organismo sea el vehículo de transporte de nuestros alimentos. Aminoácidos, glucosa, vitaminas, ¿sí?, electrolitos, de los gases. Es el disolvente, no reacciona con estas sustancias. Imagínense que el agua reaccionara con la glucosa, ¿sí? Esa glucosa nunca llegaría a nuestras células. Le sirve como medio de transporte para que se pueda disolver, igual que el oxígeno, ¿sí? Esta agua ¿qué va a permitir también? Los fenómenos de ósmosis, que va a permitir el intercambio entre los compartimentos de nuestro organismo. Va a permitir eliminar las sustancias de desecho. Remarco, el agua no reacciona con estas sustancias. En este medio acuoso es donde se van a producir las reacciones metabólicas, las reacciones anabólicas y catabólicas. Otra propiedad, una tercera propiedad, dijimos, la primera propiedad es el disolvente universal. Una segunda es el medio en el cual se realizan las reacciones metabólicas, ¿sí? La tercera, que es importante para nosotros, tiene muchas más propiedades. Nosotros estamos enmarcando de las que nos permiten explicar nuestro funcionamiento, ¿sí? Aplicados a la parte fisiológica, ¿sí? Tiene propiedades térmicas. ¿Cuáles son esas propiedades térmicas, ¿sí?, del agua? Si el agua no tuviera esas propiedades térmicas, ¿sí?, no podríamos explicar nuestra temperatura. Se iría muy abajo o se iría muy arriba. Entonces,
La presencia del agua la hace insustituible para la regulación de nuestra temperatura corporal. El agua, debido a su estructura, nos permite explicar varias de sus propiedades. Es así que si el agua no tuviera la estructura que estoy indicando, no podría almacenar calor en grandes cantidades como lo hace. El agua almacena por su estructura grandes cantidades de calor. Esta propiedad se denomina capacidad calorífica. Y gracias a esta capacidad calorífica, ¿sí?, nos permite regular nuestra temperatura. A nosotros que estamos viviendo en un medio de aire, que puede ser frío o puede ser caliente, ¿sí?, donde las variaciones externas de la temperatura no tienen mucha influencia sobre nosotros. Para poder justificar entonces estamos hablando ¿de qué? De que el agua tiene propiedad de termorregulación. Entonces el agua permite regular nuestra temperatura. ¿Y por qué pues regula el agua nuestra temperatura? ¿Qué propiedades le permiten regular nuestra temperatura? Uno, su alta conductividad eléctrica. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que el agua conduce el calor mejor que el aire. ¿Sí? Gracias a esta característica de que el agua tiene una alta conductividad eléctrica, el agua va a permitir igualar la temperatura en todo nuestro organismo con rapidez. Transportar la temperatura alta de las partes internas de nuestro organismo hacia las partes externas, debido a esa alta conductividad térmica. Es como si ustedes se agarraran a ver dónde se va a enfriar más rápido o dónde se va a disipar más rápido el calor. ¿Sí? Yo tengo un hierro candente en el aire y otra barra igualita, ¿sí?, con la misma temperatura en el agua. ¿Dónde se va a disipar? ¿Dónde va a perder o dónde va a disminuir la temperatura del hierro más rápidamente? En la que se ha sumergido en el agua. ¿Sí? Es lo mismo que sucede en nuestro organismo. ¿Dónde se está dando el alto metabolismo? En la parte central de nuestro organismo. ¿Sí? Y ese calor es conducido rápidamente hacia las partes periféricas. ¿Debido a qué? A que el agua posee una alta conductividad térmica. Eso es lo que nos permite regular nuestra temperatura. ¿Sí? Entonces, debido a su alta conductividad térmica, va a permitir que se distribuya el calor que está generando nuestro organismo, ¿sí?, distribuyendo el calor de las zonas con alto metabolismo, ¿sí?, a las partes que están demasiado frías. ¿Es la única propiedad que permite regular nuestra temperatura? No. ¿Sí? Lo hace a base de su alto calor específico, el agua. O sea, el agua tiene un alto calor específico. ¿Y qué habíamos dicho del calor específico? ¿Qué cosa era? ¿Qué definición teníamos? Era la cantidad de calor necesaria para aumentar 1 grado la temperatura de 1 gramo de agua. Debido a esta propiedad, al agua le permite absorber grandes cantidades de calor con mínimos aumentos de temperatura y entregar grandes cantidades de calor por cada gramo que decrece. ¿Sí? Ese es el alto calor específico. Este hecho permite, ¿qué cosa? Estabilizar la temperatura del organismo, evitando que las grandes cantidades de calor que producimos, producto del metabolismo, ¿sí?, no se vayan a temperaturas muy altas, sino mantener una temperatura de 37 grados. ¿Sí? Otra propiedad que permite explicar la termorregulación es la propiedad que tiene el agua de tener un alto calor latente de vaporización. ¿Y qué cosa es el calor latente de vaporización? Es la cantidad de calor que debe entregarse a 1 gramo de agua para que ésta pase del estado líquido al estado de vapor. Es diferente al anterior, ¿no es cierto? Lo trae elevar 1 grado. ¿Sí? 1 gramo de agua, elevarlo a 1 grado centígrado, calor específico. Aquí, ¿qué cosa es? ¿Sí? El calor latente de vaporización, entregar calor para que ese gramo de agua se convierta en vapor.
El agua en su estado líquido se está evaporando constantemente. Usted deja una cantidad de agua y el agua se va evaporando. Voy a ir al poco tiempo y voy a encontrar que existe menor cantidad de agua. ¿Por qué? Porque se está evaporando. Es decir, que las moléculas que están en su centro tienden a escapar hacia la atmósfera. ¿Por qué? Porque ellas tienen menores, el agua superficial tiene menores fuerzas de atracción, las que están al interior tienen mayor fuerza de atracción y desde distintas partes. Por lo tanto, las moléculas de agua que están en la superficie tienden a fugar. La vaporización del agua, este fenómeno de vaporización, consume una gran cantidad de calor, debido a que ya indicamos que el agua tiene un alto calor latente de vaporización. En nuestro organismo, ¿cómo se aplica esto? ¿Sí? En nuestro organismo dijimos que vamos perdiendo agua que se va evaporando constantemente a través de la piel y a través de los pulmones. ¿Sí? Y ahí estamos perdiendo calor. ¿Sí? Y va a impedir que la temperatura de nuestro organismo se incremente, debido a que al metabolismo que estamos teniendo. Es así que durante el ejercicio, ¿sí? Cuando hacemos caminatas, ejercicios, ¿sí? Aumenta la transpiración, ¿sí? Y su evaporación nos permite perder grandes cantidades de calor que estamos generando por la actividad física, ¿sí? Ahora, esta pérdida de calor está influenciada por la humedad del medio ambiente. Cuanto mayor es el porcentaje de humedad del medio ambiente, más dificultad tenemos para perder calor a través de la evaporación. Y fíjense que a través de la evaporación vamos a disipar, o sea, vamos a perder un 20% de calor que estamos produciendo y que se debe producir normalmente para que funcione nuestra maquinaria. ¿Sí? La otra propiedad del agua, que ustedes ya lo han visto en respiratorio, es la tensión superficial del agua, es una de las más altas. Quien le gana en tensión superficial al agua es el mercurio. Por eso es que una gota de mercurio es una esfera perfecta. Y una gota de agua no es tan perfecta como, ¿sí? Pero sí tienden a atraerse las moléculas de agua. Eso también explica por qué la lluvia, las gotas de lluvia tienen esa forma. ¿Por qué no son esféricas? ¿Sí? Por la fuerza de la gravedad. ¿Sí? Hay varias cosas que explican. Como dije, todo en la naturaleza tiene su explicación. O la ciencia va en busca de las explicaciones. Por eso ya no hay milagro como en la Edad Media, ¿no es cierto? Lluvia, un dios. No llueve, otro dios maligno, ¿sí? Mucha agua, ¿sí? Terremotos, temblores, incendios, ¿sí? No sale el sol, eclipse, todo tenía sus dioses porque se explicaba todos esos hechos a base de mitos, a base de la religión, ¿sí? Pero ya la ciencia viene y empieza a desplazar los mitos. Ya no vamos a creer que el sol no sale porque se ha enojado un dios o una enfermedad viene porque nos hemos portado mal, ¿no es cierto? Ya no es así, ya no tenemos esas explicaciones. Imagínense que antes las enfermedades se curaban ¿con qué? Con purgantes, ¿sí? En la idea de que hay que darle purgante para que se vaya en diarrea y así puede eliminar el demonio que está dentro de él. O qué cosa, hay que trepanarle, hay que hacerle un orificio en el cráneo, ¿para qué? Para que el demonio fugue a través de ese lugar. O hay que sacarle toda la sangre, ¿para qué? Para que el demonio fugue, salga de ese organismo, o hay que azotarlo, o hay que matarlo de hambre, ¿sí? O hay que mandarlo a sitios donde hace mucho frío para que el demonio que se metió en su cuerpo abandone ese cuerpo. ¿Sí? Imagínense, eso era la medicina, ¿sí? En esos tiempos pasados, era una medicina basada en el mito. Pues nosotros estudiamos medicina, pero basada en ciencia. Y si no conocemos y no podemos curar ciertas enfermedades, no es que sean incurables, ¿sí? Sino que la ciencia todavía no ha ido por esos caminos, ya irá. ¿Sí? Regresamos sobre la tensión superficial, ¿sí? Donde nos habíamos quedado y nos queríamos despistar por un momento. ¿Qué cosa era la tensión superficial? ¿Sí? Es la cohesión, es la fuerza de atracción que existen entre las moléculas de agua. ¿Sí? Eso es. Esta atracción, ¿qué hace? Determina que la superficie libre del agua tienda a ser lo menor posible. Eso es la tensión superficial.
La explicación es sencilla. Las moléculas del interior, ¿sí?, están rodeadas por otras moléculas de agua. Por lo tanto, van a experimentar una fuerza de cohesión de un modo uniforme a todo su alrededor. En cambio, las moléculas que están en la superficie, o sea, que están en la parte externa, están sometidas a la atracción de otras moléculas de líquido que no Doctor, pueden ser... ¿Sí? Disculpe que le interrumpa. ¿Está cambiando diapositivas? No, estoy explicando las propiedades del agua. No. Ya, disculpe, profesor. Ahí cambiamos, ¿sí? Entonces, me había quedado en que esa molécula de agua a su interior están ejerciendo atracción entre las distintas que existen, ¿sí? Pero las moléculas que están en su superficie están en contacto con una fase gaseosa y esa atracción, ¿sí?, del gas, porque esa molécula, ese grupo de agua está rodeado de agua también, pero agua gaseosa, y entre ellas existe una débil fuerza de atracción. Ahora, esa atracción, aplicación, ¿sí?, en nuestro aparato, hablamos, ¿sí?, de la fuerza de adhesión, ¿sí?, lo que estamos hablando de cohesión, disolvente habíamos hablado, de vaporización, de gran calor específico, otros hemos hablado del agua, ¿sí?, molécula polar. Aplicación de esta tensión superficial, cuando hablaron ustedes de aparato respiratorio, fisiología respiratoria, ¿no es cierto? Hablaron en los pulmones, de pulmones inmaduros, menos de 32 semanas de gestación, ¿sí? No tiene surfactante. Hay tensión superficial del agua, colapsa el alveolo. El surfactante, ¿qué hacía? Disminuía la tensión superficial entre las moléculas de agua, ¿sí? Por lo tanto, permitía que ese alveolo quede permeable para que ingrese el oxígeno con mayor facilidad. Entonces, al final, ¿qué cosa hace el surfactante que es producido por neumocitos tipo 1 o tipo 2? ¿Sí? ¿Qué neumocito produce surfactante? A ver, un voluntario. Los tipo 2. Ya. Un favor, yo cuando voy haciendo la clase, y no lo hago ahora por ser clase inaugural casi, pero en sucesivas clases voy a preguntar sobre temas que ustedes ya saben y me van a dar su nombre porque eso tiene influencia sobre la nota final porque hay que calificarlo permanentemente, ¿sí? Así que por favor traten de intervenir y cuando intervengan me dan su nombre. A mí, ¿para qué me sirve como referencia saber de los nombres que participan? Vamos, un caso, ¿sí? Un alumno Rodríguez, por decir, no sé si habrá Rodríguez entre ustedes. Cuando cada vez que preguntaba respondía. Pero hay un alumno Álvarez, no sé si existe Álvarez, ¿sí? Álvarez y Rodríguez llegaron al final de mi parte. Los dos con 10.4. ¿Sí? Hago mi revisión de mis temas. No, Rodríguez siempre participaba ya. 10.5 aprobado. 10.49 Álvarez. Nunca participó, se queda con su 10.49. Así que por favor traten de participar en las clases, ¿sí? Es por el bien de ustedes, que al final de repente es la fracción o decimal de punto decisivo para pasar, ¿sí? Entonces ya hemos terminado de hablar del agua, las cosas más importantes. Otro tema que nos toca asumir ahora, ¿sí?, son las soluciones. ¿Y por qué es importante hablar de soluciones? Es que nosotros no somos una batea o un balde de agua pura, ¿sí? Tenemos electrolitos, tenemos moléculas, ¿sí? Tenemos moléculas de glucosa, aminoácidos, electrolitos, ¿sí? Tenemos varias sustancias, por lo tanto somos soluciones que existen en nuestro organismo, proteínas, bicarbonato, ¿sí? Entonces es esto, más o menos nuestro organismo es así, agua y solutos. Entonces, esas son las soluciones, ¿sí? ¿Qué cosas son las dispersiones? ¿Sí? Es una mezcla de dos o más sustancias. No estamos diciendo de que esto reaccione con el agua. En este caso, no reacciona. El agua sigue siendo agua y este podría seguir siendo sodio y este podría seguir siendo cloro. O podría ser un aminoácido o una glucosa. No reaccionó el agua con el soluto. No reaccionó el soluto con el solvente. Porque si no ya no sería ni soluto ni solvente, sería una tercera sustancia, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosa es la dispersión? Es la mezcla de dos o más sustancias. Mezcla, no estamos hablando de reacción, ¿sí? En toda dispersión, aquí vamos a ver dos cosas. Una fase continua, que es la más abundante, en este caso el agua, ¿sí?
que es la fase dispersante, y otra discontinua, aquí está en forma discontinua, ¿sí? Que viene a ser que está en menor cantidad y que se llama la fase dispersa o que se llama soluto. Por lo tanto, en la naturaleza tenemos tres estados, el estado sólido, líquido y gaseoso. ¿Cuántos tipos de dispersiones podrían existir? 9 tipos de dispersiones. Por ejemplo, si es sólido con sólido, ¿qué tenemos? Las piedras, ¿sí? Si es sólido con gas, ¿qué tenemos? El humo, ¿sí? El gas, el medio ambiente con partículas de ceniza, es humo, ¿sí? Líquido con líquido, el aceite con el agua, ¿sí? Y así podríamos juntar las 9. Ahora, de esto ya estoy definiendo, ¿sí? Soluciones o mezclas homogéneas que están formadas por 2 o más sustancias puras, el solvente y el soluto no reaccionan entre sí, ojo, ¿sí? El soluto es la sustancia disuelta en la solución, por lo general está presente en menor cantidad, ahí tenemos los grumitos, y el solvente es la sustancia que va a disolver el soluto, aquí tenemos el soluto y el solvente, ¿sí? Aquí está la solución. Ahora, tipos de soluciones, ¿sí? Tipos de dispersiones. 3 tipos encontramos básicamente, las groseras, ¿sí? Las coloidales y las soluciones verdaderas. Ojo, aquí la coloide, voy corrigiendo desde el inicio, es heterogénea, no es homogénea. Algunos libros lo ponen mixta, entre uno y el otro, pero nosotros vamos a asumir que el coloide es una heterogénea, la suspensión es una heterogénea. Empecemos de la mayor, de la más grande, ¿sí? Que una suspensión es una mezcla heterogénea. Son partículas que pueden verse con un microscopio o simple vista. Son translúcidas u opacas. Pueden separarse por filtración. Sus partículas se sedimentan debido a su tamaño. Ejemplo, agua con arena. La sangre. Agua con glóbulos rojos. ¿Sí? Puedo ver los glóbulos rojos en el microscopio. La arena a veces la puedo ver a simple vista. ¿Sí? Puede ser translúcidas u opacas. Puede separarse por filtración. Agarro esa agua con arena, la filtro, la arena se queda arriba y el agua se va hacia las partes inferiores. Los coloides son mezclas heterogéneas, son partículas más pequeñas, pero no del tamaño de estas, pero mayores que las soluciones verdaderas, o sea, pues estaban en una situación intermedia, menores que estas y mayores que las de aquí. Pueden ser opacas o transparentes, no se separan por filtración, sus partículas no se sedimentan. Aquí estarían las proteínas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y las soluciones verdaderas, esas son mezclas homogéneas. Sus partículas son muy pequeñas, ¿sí? No pueden verse ni con microscopio óptico, y con microscopios electrónicos sí los vas a poder ver, ¿sí? Son transparentes, no se separan por filtración, sus partículas no se sedimentan. Entonces aquí tenemos la sangre, ¿sí? Ejemplos, la sangre, ejemplo, el plasma, ejemplo, el líquido intersticial, que no tiene proteínas. Pero nuestra sangre, ¿qué cosa tiene? ¿Sí? Tiene esto, nuestra sangre tiene esto, ¿sí? Puede esto cuando está con proteínas, y si separo células y separo proteínas, tengo electrolitos. Entonces la sangre tiene las 3 características. Soluciones, los componentes se mezclan íntimamente, mezclas homogéneas, las suspensiones, ¿sí? Son heterogéneas, ¿sí? Y los coloides, ¿sí? En esta transparencia está mucho mejor, ¿sí? Creo que aquí esta resume mejor. Tabla comparativa de soluciones, coloides y suspensiones. Las soluciones, ¿sí? Su tamaño de partículas, entre 0.1 a 1 nanómetro de tamaño. El coloide va entre 1 y 100 nanómetros. En la suspensión, sus partículas tienen más de 100 nanómetros. Homogénea, dice en el límite, heterogénea. Sedimentación, no sedimentan. Las proteínas tampoco se sedimentan. Aquí sí se sedimentan los glóbulos rojos o los gránulos de arena. Filtrabilidad, pasan a través del papel filtro. Pasan a través del filtro. No dispersa la luz. Aquí sí ya pueden dispersar la luz y dispersa la luz. Ejemplos, la urea.
Una molécula muy pequeña. 60 creo que tiene de peso molecular, ¿sí? 58 me parece. La albúmina, tamaño mucho más grande, ¿sí? Más grande que la urea. Y los glóbulos rojos son células mucho más grandes que la albúmina. El agua con azúcar, ¿dónde estaría? El agua con azúcar, ¿dónde lo ubicarían ustedes? Aquí, ¿no es cierto? El agua con sal, aquí. Aquí está las proteínas, está la albúmina. Ahora, otra cosa que vamos a ver aquí. ¿Sí? Comentario. ¿Sí? Los sistemas homogéneos, dice, son una sola fase, ¿sí? Es absoluto y solvente. Pueden ser saturadas o insaturadas. Ustedes han visto, ¿no es cierto? Cuando preparan su taza de café o de té, ¿sí? Echan azúcar en poca cantidad, acaban de tomar y nada queda abajo, ¿no es cierto? Porque es una solución insaturada. Pero cuando me fui, mucho azúcar le puse, por más que mueva, al final va a quedar azúcar en el fondo, porque es una solución saturada. ¿Qué más podemos comentar de esto? ¿Sí? Los factores que influyen en la solubilidad. Factores que influyen en la solubilidad, o sea, en la disolución del soluto en el solvente. Uno, la presión. Dice, la presión no afecta demasiado la solubilidad de sólidos y líquidos, pero sí de los gases. Por eso hay pues las cámaras hiperbáricas. Mayor presión de oxígeno, el oxígeno se hace más soluble en la sangre, va a llegar en mayor cantidad a los tejidos. Pero la presión no tiene un gran papel cuando hablamos de solubilidad de sólidos y líquidos. La temperatura. La mayoría de los sólidos aumentan su solubilidad al aumentar la temperatura. El mismo café, el mismo té, ¿sí? Cuando está a la alta temperatura, el azúcar se disuelve con facilidad, pero si es agua fría, no. La mayoría de sólidos aumentan su solubilidad al aumentar la temperatura para procesos endotérmicos, es decir, cuando se absorbe calor del medio. En caso contrario, cuando el proceso es exotérmico, un aumento de temperatura disminuye la solubilidad, como sucede con la mayoría de los solutos gaseosos en agua. ¿Sí? Entonces, conclusión, la temperatura no siempre aumenta la solubilidad. Su efecto depende de que el proceso de solubilización absorba o desprenda calor. Si la solubilización de un soluto absorbe calor, ¿sí? Rectifico. Si se desprende calor, la solubilidad disminuye con la temperatura. Otro factor, naturaleza del soluto y del solvente. Los solutos polares son solubles en solventes polares y los apolares en solventes apolares, ya que entre ellos van a establecer los enlaces que les corresponden. Propiedades de soluto y solvente, aquí, ¿sí? Los compuestos iónicos, cloruro y sodio, los azúcares son solubles en los solventes polares, ¿okay? ¿Sí? Son polares. Y los compuestos no polares, por ejemplo, aceites y mantecas, son solubles en solventes no polares, en la gasolina. Depende de la superficie de contacto, también depende de la agitación. Los solventes polares tienen afinidad entre sí y se dispersan unas en otras. Lo mismo sucede con las no polares. La mezcla de una sustancia polar con una apolar constituye un sistema heterogéneo. Ejemplo, el aceite con el agua o vinagre con el aceite. ¿Por qué? Porque el agua está constituida por moléculas polares. El oxígeno atrae intensamente a los electrones y el hidrógeno tiene poca afinidad. Así, el par de electrones ocupa una posición más cercana al núcleo de oxígeno, dándole al átomo de oxígeno una pequeña carga negativa y al de hidrógeno una pequeña carga positiva.
Debido a que la molécula de agua es asimétrica, resulta siendo una molécula francamente polar, un dipolo, con capacidad para orientarse en un campo eléctrico. Por su capacidad electrostática, el agua es un buen solvente para iones moleculares polares, pero un mal solvente para moléculas no polares. Luego pasamos a la concentración de las soluciones. La concentración, ¿qué cosa es? Es la relación que existe entre la cantidad del solvente y la cantidad de soluto. ¿Se acuerdan la fórmula, cierto? La concentración es directamente proporcional a la concentración e inversamente proporcional al volumen. Las propiedades químicas del solvente no se alteran en la solución. Esto tiene que darse, no reaccionar entre ellas. Pues si las propiedades químicas, ya sea del soluto o del solvente, no varían, no dan origen a un tercer compuesto. Y las unidades que vamos a utilizar, ya hemos hablado de solutos y solventes, ¿sí? Entonces ya hay relación entre ellos. Por lo tanto, hay distintas unidades de medida. Esto lo hicieron en química, ya no es pertinente en este momento, pero sí deben saberlo, ¿sí? Voy a utilizar solamente lo que son importantes para el desarrollo del tema que nos tiene, ¿sí? Entonces, hablamos de qué cosa. Vamos a hablar de la molaridad. ¿Qué cosa es la molaridad? ¿Sí? ¿Qué cosa expresa la molaridad? ¿Sí? La cantidad de moles de soluto que están en un litro de solución. ¿Sí? Entonces, ¿y qué cosa es el mol? Es la cantidad de materia que contiene el número de Avogadro de entes de la misma especie. Entonces, ¿cuánto es el número de Avogadro? 6.023, ¿sí? Que es una constante universal. Toda sustancia tiene su peso molecular propio, ¿sí? Un segundito, señores, un poquito de agua. Decía, toda sustancia tiene su peso molecular específico, el agua 18, ¿sí? La glucosa 180, los aminoácidos mucho más, ¿sí? La cantidad de esa sustancia que corresponde a su peso molecular expresado en gramos es lo que se denomina como molécula gramo o mol, y que contiene el número de Avogadro de molécula de esa sustancia. Entonces, ¿qué cosa expresa el número de Avogadro? Una cantidad fija de moléculas. Es como cuando decimos, ¿sí? Digamos que un mol de manzanas y el número de Avogadro sería 12, ¿sí? Un mol sería, ¿sí? Un mol de manzanas tiene 12, ¿sí? Y un mol de sandías, ¿cuántas sandías también tiene? 12, ¿no es cierto? Entonces, ahí no me está interesando el peso molecular. Me va a decir, pues 12 manzanas no pesan igual que 12 sandías, pero son 12. Entonces tengo un mol de manzanas y tengo un mol de sandías. No estoy preguntando por el peso molecular, porque indudablemente hay una enorme diferencia. Una sola sandía sobrepasa a las 12 manzanas si las peso. Estoy hablando de moles. Estoy hablando de presencia de moléculas. Queda claro esto, ¿no es cierto? ¿Sí? Y para que quede mucho más claro, imagínense, si yo pongo un mol de glucosa, ¿sí?, en un litro de agua, es un mol por litro. Pero ¿qué pasa si este mol es de cloruro de sodio? Al entrar al agua se divide en cloro y en sodio. ¿Cuál será la molaridad de este litro? ¿Seguirá siendo 1, 2, 3, 4? A ver, señores, ¿cuál será la molaridad?
se multiplicaría por 2, por el sodio y por el cloro. Claro, porque se ha disociado, ¿no es cierto? ¿Su nombre, niña? Milagros. Milagros, ¿qué dijiste? Milagros chino. Ya, Milagros, estás en la lista negra de Milagros. ¿Sí? ¿Por qué? Por la simple razón de que ya no encuentro ahí cloruro de sodio, ¿no es cierto? Como molécula. ¿Sí? El cloro se fue por allá, el sodio se fue por allá. Ya explicamos que ese cloro y ese sodio no se van a volver a juntar, ¿no? ¿Sí? Por la característica dipolar del agua, que el sodio lo agarró por un lado y el cloro lo tiene separado en otro lado. Por eso el agua es un dipolo, ¿sí? Y que no se van a volver a juntar, no, salvo que tú retires el agua. Si tú retiras totalmente el agua, nuevamente el cloro, carga negativa, el sodio, carga positiva, se van a volver a juntar. Por eso cuando el agua de mar sacan, ¿sí? Todo el agua se evapora y nuevamente encuentro cristales de sal. ¿Sí? Entonces pasamos a otro término. ¿Sí? Y si ese mol se disociara en 3, ¿sí? Ya tendría 3 moles por litro. Y aquí rescato ahora otro término, normalidad. Cuando hablo de normalidad estoy hablando ya de equivalencias. Entonces, ¿qué cosa es la normalidad? Es la cantidad de equivalentes químicos de un electrolito contenidos en un litro de solución. Número de equivalentes, ¿sí? Disueltos en un litro de solución. Y en nuestro organismo, pues tenemos, ¿se acuerdan que hablamos sin el intracelular, el extracelular, cuánto de sodio, cuánto de potasio? No hablamos en mil equivalentes, no hablábamos en molaridad, ¿sí? En otras circunstancias hablamos de molaridad y en otras circunstancias hablamos de 1000 equivalentes por litro. Son dos cosas muy diferentes, ¿sí? Y nuestros líquidos pues están constituidos por electrolitos, por eso utilizamos la normalidad equivalentes o miliequivalentes. Y en nuestro organismo no utilizamos osmoles, sino miliosmoles, ¿sí? Porque hay cantidades muy, muy pequeñas, no usamos equivalentes, ¿sí? Hablamos de miliequivalente, que viene a ser la milésima parte, ¿sí? Seguimos. ¿Qué más podemos decir de esto? La ley de electroneutralidad. Ley de electroneutralidad. ¿Qué significa? ¿Sí? Toda molécula, antes de disociarse, es eléctricamente neutra. Esa sal que yo tengo ahí en el salero es neutro. ¿Sí? Tiene un polo positivo, una carga positiva y una carga negativa, son neutros. Por lo tanto, cuando se van a disociar, ¿sí? Los cationes aparecen con una carga positiva y los aniones con una carga negativa. Un cloro, un sodio, sigue siendo neutro. Pues toda molécula, antes de su disociación, es eléctricamente neutra. Por eso, cuando esta se disocia, para un lado va a ir la carga positiva y para otro lado va a ir la carga negativa. En solución, la conclusión, eso que se ha disuelto, esa solución, tiene el número mismo de aniones y tiene el mismo número de cationes. ¿Sí? Y así es en nuestro organismo. ¿Se acuerdan que hablamos? Sí, de la electroneutralidad, igual carga positiva. 5 aniones, 5 cationes. Vamos a seguir en lo que dice aquí. ¿Sí? La disolución de una molécula sin carga, agua, ¿sí? Conduce a la formación de igual número de aniones, igual número de cationes. 1, 1. Aquí, agua. Un hidroxilo, un anión y un catión. Ahora pasamos a otra, la osmolaridad. ¿Sí? Es la manera de expresar las concentraciones que nos permite predecir. La osmolaridad nos va a permitir predecir qué camino va a seguir el líquido en los compartimentos de nuestro organismo, indudablemente a través de una membrana permeable en forma selectiva. Entonces, ¿qué cosa es ósmosis? Ósmosis viene a ser el paso del agua hacia el lugar hacia el compartimento donde hay menor cantidad de agua o hacia el compartimento donde hay mayor cantidad de solutos. Entonces la osmolaridad está determinada por el número de solutos. Ojo, ¿qué cosa es? Entonces la osmolaridad es ¿sí? Una cosa es ósmosis
y otra cosa es osmolaridad. Ósmosis es el paso del agua, ¿sí? Y la osmolaridad es el número de osmoles de soluto que están dispersos en un litro de solución. Y se acuerdan que hablamos también de osmolalidad, cuando el soluto pues no está en la osmolaridad, está en kilogramos de agua. La concentración osmolar expresada en osmoles por litro de solución en lugar de... Cuando es en kilogramos de agua, ¿qué nombre tenía? ¿Osmolaridad o osmolalidad? Era la osmolalidad, ¿sí? ¿Y por qué? ¿El litro de agua es igual que el litro de... ¿El litro de agua es igual que un kilo de agua? Sí, más o menos. A ver, pregunto, ¿un litro de plomo es igual a un kilo de plomo? A ver, muchachos, un litro de plomo es igual a un kilo de plomo. ¿Es equivalente? ¿Es o no es? No es, doctor. No es igual. No es, ¿no es cierto? Un litro de agua me la cargo con el dedo, con el quinto dedo de mi mano. Pero a ver, cargo un kilo de plomo, un litro de plomo, va a ser bien difícil, ¿sí? Entonces, ¿y por qué en el agua no se da eso? Por la característica que tiene el agua, ¿sí? Que un litro de agua es muy, muy parecido a un kilo de agua. Por eso utilizan osmolalidad y osmolaridad algunos libros como sinónimo, ¿sí? Por esa propiedad que tiene el agua. Seguimos. ¿Cómo hallamos la osmolaridad de nuestro organismo? Ya, aplicación de esto a nuestro organismo. ¿Ya? ¿Qué dijimos? ¿Cuánto era nuestra osmolaridad? ¿Cuál era la osmolaridad de nuestro organismo? Ya se me olvidaron, muchachos. 290, doctor. 290, 300 miliosmoles, ¿no es cierto? ¿Sí? Yo recuerdo que le dejé incluso trabajo para que me explicaran, ¿sí? Me olvidé o de repente les pregunté, ¿sí? Y además, para que ustedes sepan, ¿sí? Eso no era para que satisfagan mis expectativas, sino para que quede como conocimiento de ustedes, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hallaba la osmolaridad? ¿Sí? De esta manera. ¿Sí? ¿Qué primero defino? ¿Qué es osmolaridad? Es el número de partículas de soluto por volumen de solvente. En nuestro organismo, osmolaridad plasmática, dice aquí, ¿sí? Sodio por 2, más glucosa partido de 18, más urea 5.6. La tonicidad, ¿qué cosa es la fracción de la osmolaridad producida por solutos efectivos? ¿Sí? La tonicidad. Aquí, ¿qué pasó aquí? ¿Qué cosa está con la urea? ¿Por qué? Porque la urea no es... La urea, ¿qué característica tiene? Que entra y sale de la célula con suma facilidad. Por eso en la tonicidad no la tomamos en cuenta. Porque la urea sale y entra en la célula con mucha facilidad. La glucosa no. El sodio tampoco, ¿sí? Son osmóticamente activos estos. La urea no, ¿sí? Pues ejemplos de osmoles ineficaces, la urea, el etanol, no atraen líquido a través de la membrana. ¿Cómo van a atraer si ellos mismos se están pasando? Entonces, esta es la forma, y aquí está, cálculo de la osmolaridad. Para calcular la osmolaridad se mide la concentración de todas las partículas osmóticamente activas. Osmóticamente activas. Aquí está la creatinina, ¿sí? Pues es 2.8. No de la urea, sino creatinina. Compuestos nitrogenados. Aquí dice nitrógenos ureicos sanguíneos. Es osmóticamente activo. La urea no, ¿no es cierto? Aquí cambia. 5.6, aquí ya no la considera, aquí la saca la urea, ¿sí? Y solamente considera a los nitrógenos ureicos sanguíneos que no atraviesan la membrana. Y si no atraviesan la membrana, están ejerciendo osmosis, ¿sí? Y aquí, ¿por qué era por 2? Porque detrás de este sodio, principio de electroneutralidad, detrás de este sodio hay un cloro.
Detrás de este potasio que tiene carga positiva también hay uno que tiene carga negativa. Por eso se multiplica por 2. ¿Sí? Y la glucosa se divide entre 18, que es la décima parte del peso molecular de la glucosa, que es de 180. Y del nitrógeno ureico sanguíneo voy a ver y divido entre 2.8. De esa manera voy a hallar la osmolaridad plasmática, que se está entre ¿cuánto? Entre 290 y 310 miliosmoles. Aquí hay un ejemplo, dice cálculo de mil equivalentes de una solución fisiológica de sodio, concentración del 0.9%. O sea, que me está diciendo que hay 900 miligramos en 100 mililitros, ¿sí? Y de acuerdo a la fórmula, miligramos por litro, ¿sí? Para transformarlo, ¿sí? Miligramos para transformarlos en mil equivalentes. ¿Por qué aquí multiplico por 10? Porque aquí me está refiriendo a 100 mililitros. Y tú me estás dando la respuesta en 10. ¿Eh? Este es el peso molecular. Y este peso molecular, ¿de qué sale? Del cloruro de sodio, del sodio que tiene un 23 y del cloro 35.5. Ahora, entramos a ósmosis. ¿Qué cosa es la ósmosis? Pero primero, antes de hablar de ósmosis, tengo que hablar de membranas. Existen distintos tipos de membranas, ¿eh? Una membrana permeable, impermeable y semipermeable. La membrana permeable, ¿sí?, permite el paso del soluto y del disolvente. Aquí. Membrana impermeable, no deja pasar ni soluto ni solvente. Aquí se pasan todos, ¿sí? Todos pasan. Agua, partículas pequeñas, partículas grandes, se pasan. Aquí no deja pasar a nadie. Aquí una membrana semipermeable. Dice, permiten el paso del disolvente, pero van a impedir el paso de determinados solutos, ¿sí? Aquí está dejando pasar el agua y de solutos pequeños. Entonces es una membrana semipermeable. Y aquí hay un cuarto tipo de membrana. Una membrana dialítica, eso que utilizan los equipos de diálisis, de hemodiálisis, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué permiten? No permite el paso de moléculas mayores, permiten el paso de agua y de sustancias pequeñas, muy pequeñas, ¿sí? En diálisis, ¿qué hacen? Sangre del paciente, ponen en contacto la sangre del paciente a través de una membrana dializadora y aquí está el líquido de diálisis. ¿Qué va a permitir? ¿Sí? El paso del agua, porque ese paciente está sobrehidratado, su riñón no está cumpliendo la función correcta. ¿Y cuál era la función del riñón? Eliminar agua, ¿sí? Eliminar electrolitos, eliminar sustancias de desecho, ¿sí? Entonces, tengo que colocar una membrana dializadora que me va a permitir, ¿qué cosa? El paso del agua y de solutos que yo quiero eliminar, solutos muy pequeños, ¿sí? Pero no de proteínas, que son moléculas más grandes, sino le estaría haciendo daño enorme al paciente, lo estaría desproteinizando, ¿sí? Entonces, la membrana dialítica es una membrana selectiva que deja pasar agua y solutos verdaderos, pero no permite el paso de solutos coloidales, es decir, de las proteínas. Ejemplo de esto, ¿sí? Se lo dije en los equipos de diálisis, en nuestro organismo, en la membrana capilar. Capilar igual, deja pasar agua, deja pasar estos iones, pero no deja salir proteínas, ¿sí? Vamos, ¿qué cosa es la ósmosis? Ya vimos, la ósmosis dice, es un proceso natural donde el solvente, principalmente el agua, va a fluir a través de una membrana semipermeable, ¿sí? Si es semipermeable me está diciendo que deja pasar solamente moléculas de solvente de una solución de baja de concentración de sólidos disueltos hacia una de mayor concentración. Aquí vamos al dibujo que se deje entender mejor. Aquí tengo un medio hipotónico, o sea, tengo soluto en poca cantidad, solvente, igual a este. Y en el otro medio tengo un medio hipertónico. ¿Qué significa? Que tengo la misma cantidad de agua, pero mayor cantidad de solutos, ¿eh?
igual cantidad de agua en ambos lados, menos soluto, más soluto. Hipotónica, hipertónica. ¿Sí? Membrana semipermeable. Entonces el agua empieza a pasar hacia el lado, ¿dónde? Hacia donde hay una mayor cantidad de solutos. Eso es ósmosis, desplazamiento del agua del medio hipotónico hacia el medio hipertónico. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso es ósmosis. ¿Y qué cosa es presión? Aquí está. ¿Sí? ¿Cómo obtener agua? El flujo de agua, ¿dónde va? Aquí hay más solutos. Pues el agua va a ir hacia este lado, la flecha me dice va para allá. Aquí lo mismo, ¿sí? Solución altamente concentrada, solución diluida, el agua a través de una membrana semipermeable va a ir, y fíjense el nivel de agua ya ha aumentado. ¿Sí? ¿Y por qué ya no sigue pasando? Porque hay una presión hidrostática, lo que llamamos una presión osmótica. Entonces, ¿qué cosa es la presión osmótica? ¿Sí? Es la presión necesaria para detener el flujo osmótico del fluido. Entonces, hay una forma de, a pesar de que la concentración sigue siendo aquí hipertónico, tengo una manera de impedir que el agua siga pasando hasta este lado. Porque el agua, si no tengo esta presión osmótica, el agua va a seguir pasando hasta que la osmolaridad se iguala. Pero hay una manera de evitar eso. ¿Sí? Aplico una presión osmótica. Es la presión necesaria para detener el flujo osmótico del fluido. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podría definir la presión osmótica de una solución? Como la presión hidrostática, aquí está la presión hidrostática, ¿sí? Requerida para impedir el flujo neto de agua a través de esa membrana semipermeable. Aquí tengo que hacer una presión hidrostática para impedir que el agua pase hacia este compartimento. Eso antes de que perdamos caminos. Ósmosis, ¿qué cosa es? Es el fenómeno físico o movimiento de un solvente a través de una membrana semipermeable. ¿Qué es la presión osmótica? Lo que acababan de decir, la presión hidrostática que va a impedir la ósmosis. ¿Qué cosa era la osmolaridad? La concentración osmolar expresada en osmoles por litro de solución. La osmolaridad, ¿sí?, expresa la concentración de una solución de partículas, esto está referido a kilos. ¿Sí? Ahora, debido a esta propiedad, nos encontramos con distintos tipos de disoluciones. Solución por la osmolaridad, ¿sí?, puede ser isoosmolar, cuando tienen igual cantidad de osmoles dentro y fuera de la célula. Es iso, igual. Osmolaridad, igual, dentro y fuera de la célula. Hiperosmolar, cuando hay una mayor cantidad de osmoles fuera de la célula, en relación al intracelular. Y la hiposmolar, aquí podría ser agua de mar, una célula en agua de mar. Aquí, ¿qué podría ser? ¿Sí? Dice cuando la osmolaridad del extracelular es menor que del intracelular. Aquí tiene consecuencias distintas. Aquí el agua de la célula va a salir hacia el exterior, aquí la célula se va a secar. Aquí ocurre lo contrario, la osmolaridad de la célula es más alta, va a jalar agua hacia su interior. La célula se va a hinchar, se va a ir dematizando. Y después tenemos las soluciones isotónicas e hipertónicas. La isotónica es, dice, la misma cantidad, el paso del agua desde dentro de la célula hacia afuera es relativo. ¿Sí? El agua entra, 5 moléculas de agua entran, 5 salen. En el hipotónico, ¿qué cosa es lo que sucede? Menor soluto fuera de la célula, el agua va a ingresar a la célula, es igual a esta. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? Que la célula se dematice, aumentando el tamaño de la célula. En el hipertónico, un medio hipertónico, mayor soluto fuera de la célula, el agua va a salir de la célula, ¿sí? Se deshidrata, se seca la célula. Seguimos. Esto es lo que ya hemos hablado, ¿sí? Medio hipotónico, medio hipertónico. Nosotros lo hicimos, creo, en el dibujo con un glóbulo rojo, ¿sí?
glóbulo rojo en medio isotónico, no feliz, en un medio hipertónico, ¿sí? Se secaba, se crenaba, en un medio hipotónico se hinchaba, ¿sí? Reventaba, ¿sí? Ya la hemos definido, ¿sí? Como la presión necesaria, otra forma de decirlo, ¿sí? Es la presión necesaria para compensar un déficit energético que se produce por la disolución espontánea de solutos. Es un poco más complicado, siempre dice lo mismo, ¿sí? El concepto de la presión hidrostática suficiente para impedir el flujo del agua hacia el sitio de mayor concentración de solutos. Y hay una fórmula para allá. De una disolución de la misma presión que un gas ideal ejercida si ocupase el mismo volumen de disolución. Ahí podría arreglar la presión osmótica. Ya hemos hablado de soluciones iso, hipo e hiperosmóticas, ¿sí? Hemos definido isosmótica cuando ambas soluciones tienen la misma presión osmótica, hiposmótica, ¿sí? Hiperosmótica, ya hemos conversado de eso. Entonces, ¿qué conclusión podríamos sacar de esto? ¿Sí? Entre dos soluciones separadas a través de una membrana semipermeable se genera un flujo osmótico por el cual el agua fluye desde la solución de menor presión osmótica hacia el sitio de mayor presión osmótica, hasta que se igualan ambas presiones. Y esto cuando se alcanza el equilibrio. Luego vamos a hablar de las proteínas. Antes, ¿qué es la ósmosis inversa? La ósmosis inversa dice, habla de tecnologías, se instala en hoteles, oficinas, ¿sí? ¿En qué se basa esa la ósmosis inversa? Es el proceso. Ósmosis inversa, ya me va dando idea de qué puede tratarse, es al revés, ¿sí? Es el proceso por el cual el agua es forzada a cruzar una membrana, dejando las impurezas detrás. O sea, está dejando los solutos. Estoy forzando al agua que pase hacia el otro lado en forma limpia, en forma pura, ¿sí? Aquí está. Aquí hay una presión. Estoy ejerciendo presión, ¿sí? ¿Para qué? Para que el agua pura pase. Esta es la membrana semipermeable, este es uno de ósmosis inversa. Agua corriente, ¿sí? La membrana, una presión ejerces y vas a obtener agua pura, agua filtrada. Y aquí se va el agua, que aquí tengo agua que está concentrada con los solutos. Hemos hablado, ¿sí? Isosmóticas, igual, presión osmótica a ambos lados de la membrana, hiposmóticas, menor, ¿sí? Hiperosmóticas, mayor la presión osmótica, la que fuera de la célula. Soluciones hipotónicas, isotónicas e hipertónicas. Isotónica es aquella donde la concentración del soluto es igual que la de, es igual fuera y dentro de la célula. Las hipotónicas, la concentración de soluto en el medio externo es menor. Y las hipertónicas, en que la concentración de soluto en el medio es mayor que dentro de la célula. ¿Que tienen uso médico las tres? Sí. Los colirios, el cloruro de sodio isotónico que nos ponen en los hospitales, ¿sí? Es isotónico. Pero también existen soluciones hipotónicas que tienen usos en determinado momento. Y aquí las soluciones hipertónicas, por ejemplo, cuando dicen, paciente tiene edema cerebral, ¿sí? ¿Qué significa? Que la célula se ha hinchado. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que tratar de sacar esa agua que está dentro de la célula. Entonces, ¿qué tengo que darle? Le doy una solución hipertónica. ¿Qué cosa? Por ejemplo, una solución hipertónica, doctor, el manitol. El manitol no ingresa a la célula. El manitol entra a la sangre, pasa al intersticio y empieza a jalar agua. Empieza a jalar agua. Por lo tanto, va a hacer que el tamaño de la célula disminuya. ¿Usos dónde? En neurocirugía, por ejemplo. ¿Sí? Los tres tipos de soluciones tienen uso en medicina. Si tuviera una deshidratación hipertónica, tengo que usar esta.
una solución hipotónica. Un segundito, señores. Seguimos. Ahora, función de las proteínas. Usted ha hablado, doctor, de agua, habló de solutos, pero en nuestro organismo también existen proteínas. Sí, de eso vamos a hablar ahora. Las proteínas están inmersas en agua. Por lo tanto, son soluciones proteicas. Y si tiene proteínas, son soluciones coloidales. Estas proteínas tienen gran importancia en nuestro organismo. Y recordad que las proteínas son moléculas ionizables, que pueden formar puentes de hidrógeno, que permite que la molécula proteica se rodee de agua. Un segundo, señores. Seguimos. Entonces dijimos que las proteínas tienen esa propiedad, ¿sí?, de rodearse de moléculas de agua. Estas proteínas son polielectrolitos anfóteros, que significa que puede actuar como ácido o puede actuar como base. Actúan como base o ácidos débiles según el medio donde estén disueltos. O sea, depende mucho del pH. Si varía su pH en un momento, puede actuar como ácido. Si varía en otro sentido el pH del medio interno, puede actuar como base. ¿Y esta propiedad por qué la tiene? ¿Sí? Debido a que tiene grupos amino y grupos carboxilo. Entonces, la solubilidad de las proteínas es variable y depende de la distribución y de la evolución de grupos polares y no polares de la molécula. ¿Qué cosa es el punto isoiónico? Dice, es el pH al cual la proteína no presenta carga residual y no migra en un campo eléctrico. ¿Sí? En su punto isoiónico es insoluble. ¿Pero qué función cumplen las proteínas? ¿Sí? Cuando hablo de proteínas ya estoy tocando otro tema, la presión oncótica. Así como los solutos jalaban agua, ¿se acuerdan? En la ósmosis. ¿Sí? Así como esos solutos traían el agua, ¿sí?, las proteínas también ejercen la misma función. Entonces, cuando las proteínas ejecutan esa actividad, se denomina presión oncótica o presión coloidosmótica. ¿Sí? ¿Qué cosa es la presión oncótica o coloidosmótica? Entonces, es la fuerza ejercida por la albúmina y otras proteínas en el plasma sanguíneo que contribuyen al movimiento de fluidos, empujando o jalando el agua hacia el interior de los vasos sanguíneos. Es decir, las proteínas que están en nuestro plasma, albúmina, globulina, ¿sí?, impiden que el agua abandone el torrente capilar. Mientras la presión hidrostática es al revés, saca el agua. Entonces, ya tenemos claro qué es la presión oncótica. Vámonos al capilar. Un capilar, ¿sí?, nuestra microcirculación. Cuando hicieron aparato cardiovascular, y seguro que hicieron microcirculación, ¿sí? A ver, voluntarios, para que me expliquen eso, cómo era.
A ver, un voluntario. Le voy a dar un consejo, muchachos. Ya se los dije cuando eran alumnos míos, pero parece que no se acuerdan. El examen de su vida lo van a dar cuando postulen a una residencia médica. Y desde el primer año ustedes debieron estar o deben estar armándose para ese examen. No es que termino el curso y me olvido. Uno viene a la universidad no para aprobar cursos. Ese no es el objetivo, aprobar el curso y aprobar el curso, no, señores. Hay personas hasta que se engañan porque no saben cómo obtienen el 11. Pero se están haciendo daño. No le hacen daño a la universidad. Sí le hacen daño a la universidad porque salen alumnos mal formados y la universidad cae en descrédito. Pero quienes más pierden, los profesores no pierden porque nos desmotivan, nos inmoviliza, sí, nos hace daño, ¿sí? Porque compartimos la vida con ustedes. Y al verlos frustrados a ustedes nos sentimos mal. Yo me siento mal. Pero todo está en sus manos. Y cuando den el examen a la residencia, si ustedes no se acuerdan de estas cosas o pasaron de mala manera, ¿sí? Ahí van a tener un problema serio. No van a poder ingresar a una residencia, no van a tener una especialidad. Van a decir 7, 8 años estudié en la universidad y ¿para qué? Para ser médico general. No, médico general no necesita el país. Necesita, sí, pero lo necesita a 6, 7 horas en el río hacia adentro. Ahí lo necesitan los médicos generales. Porque hasta ahora médicos especialistas están sin trabajo. Imagínense dónde ya estamos en la ciudad. Realmente si quieres trabajar en la ciudad, pero si alguien me dice, ¿sabe qué? Yo me quiero ir a trabajar a la frontera con Colombia donde no hay médicos, donde no hay... Sí, está bien, médico general puede ser, ¿sí? Pero ahí, imagínate que vas a vivir y cada día que pasa ya más, se te va haciendo más imposible regresar a la ciudad. Porque ya te vas olvidando de la medicina. Entonces, señores, estudien, por favor, no se hagan daño. Aquí el único que pierde son ustedes. Después cuando termina la carrera dicen, no, esa universidad me engañó. No, no le engañó la universidad, ustedes se engañaron. Ustedes se engañaron. Así que, señores, corríjanse, señores, corríjanse. No estén buscando el camino fácil. Los caminos fáciles nunca llevan al éxito. Los caminos más difíciles sí son los que llevan al éxito seguro. No es terminar el curso, me olvido, no. Es más bien preocupación. La preocupación de no olvidarme lo que debo saber. En resumen, ustedes no vienen aquí a la universidad a probar cursos. Ustedes vienen a aprender medicina. Y prepararse para dar su examen de residencia médica. Después, cuidado que no estar lamentándose ahí al primer año de no ingreso, segundo año de no ingreso, estar pagando las academias en Lima. Cuidado, señores. Regreso. Y les llamo la atención porque nadie me colabora hablando de la microcirculación. Doctor. ¿Sí? Doctor, ¿puedo participar? Adelante, amigo. Bien. Sobre la microcirculación, en la imagen se ve el capilar que tiene un extremo arterioso y venoso. La idea era explicar que en el extremo arterioso la presión hidrostática es mayor por leyes de hemodinámica y el propio trabajo del corazón. Entonces a ese nivel hay más filtración porque la presión hidrostática es mayor que la coleidosmótica del plasma y del intersticio. En el lado, sí. hay un lado intermedio donde se van a igualar las presiones. En la imagen se puede ver. Y el lado venoso es lo contrario, hay más absorción porque la presión hidrostática es menor y la coleidosmótica es mayor. Creo que ese era el sistema. Claro. Es correcto lo que tú me estás diciendo, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahí se pone que hay el principio de Starling, ¿no es cierto? ¿Sí? Presión hidrostática, ¿qué hace? Facilita el desplazamiento del líquido de los capilares al intersticio. ¿Dónde está predominando la presión hidrostática? Aquí, por eso la flechita está en este sentido.
¿Y la presión oncótica de quién depende? De las proteínas, ¿sí? Que salen del capilar, no salen del capilar. ¿Por qué? Porque son macromoléculas. Una explicación. La otra que el endotelio tiene, me parece, carga negativa y las proteínas tienen carga negativa. Por eso la proteína es bien difícil que se arrimen aquí a la membrana. Y si se arriman, el poro le cierra la salida. No salen, ¿sí? Salvo que hay una quemadura, inflamación, trauma, ¿sí? Ahí sí van a salir. Y si salen, las proteínas salen por pinocitosis, de aquí hacia afuera. Y la pinocitosis es muy escasa aquí en el intersticio. En conclusión, aquí no hay proteínas. No debería haber. Y si hay, es una mínima cantidad. Voy avanzando hacia el lado venoso, ¿sí? La presión hidrostática se va agotando, va disminuyendo, y la presión oncótica se mantiene o va subiendo. Entonces aquí la presión hidrostática que sacaba el líquido, ¿sí? La presión oncótica que predomina en el lado venoso del capilar hace que regrese el líquido que se ha filtrado, ¿sí? Aquí está, la ley de Starling. La filtración depende de 4 fuerzas netas: la presión hidrostática del capilar, la presión coloidosmótica del capilar, igual se da afuera, ¿sí? Del capilar. También hay presión coloidosmótica y presión hidrostática, ¿sí? Pero vemos, aquí, entonces, ¿de qué dependería la filtración a nivel del capilar? ¿Sí? De la presión hidrostática y de la presión coloidosmótica del intersticio. Eso sacan. ¿Y quiénes jalan? ¿Sí? ¿Quiénes llevan el líquido hacia el capilar? La presión coloidosmótica del plasma y la presión hidrostática del intersticio. Pues la flecha va en este sentido: saca, saca, ingresa, ingresa. Se refleja en esta fórmula, ¿sí? Esa es la fórmula del mecanismo de Starling: presión hidrostática, presión oncótica intersticial, presión hidrostática del intersticio, presión oncótica del plasma, ¿sí? Aquí de otra manera, listo, sumas y restas. ¿Cómo apellida amigo el que intervino? Sí, doctor, Acuña. Muy bien, Acuña. Esos apellidos me son conocidos, ya un año que no nos vemos, pues, muchachos. Debía haber hecho yo cardiovascular en fisiología 1, pero no sé qué pasó. Bueno, qué me pasó, no me acuerdo. ¿Qué seguimos hablando de esto? ¿Sí? Entonces, en el intersticio no hay proteínas, ¿sí? Por lo tanto, la presión oncótica es mínima. ¿Qué más podemos hablar? La otra cosa de las proteínas, ¿sí? Ya hablamos, ¿se acuerdan en biofísica? ¿Sí? El efecto de Gibbs-Donald. ¿Sí? Después de que también hablamos de Gibbs-Donald, había otro, ¿sí? Que ocasionaba la movilización de las sustancias. Le dan una repasadita al efecto de Gibbs-Donald, por favor. ¿Qué más podemos hablar de estos señores? ¿Sí? Ya no tenemos más, no tenemos la clase. ¿Sí? La presión osmótica, presión corrosiva fue una solución en un espacio que se dividió por membrana semipermeable debido a diferencia de concentración de soluto. Y la presión oncótica, que hago un contraste entre presión osmótica y presión oncótica. Presión producida por una solución en un espacio que se dividido por una membrana semipermeable debido a las diferentes concentraciones de soluto. Aquí, ¿qué cosa es? Aquí el soluto es la proteína. ¿Sí? Presión hidrostática, consecuencia del efecto osmótico ejercido por proteínas dentro de un espacio específico, delimitado por una membrana selectivamente permeable. Listo, muchachos, creo que hemos terminado, ¿sí? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Hay que darle una repasadita al efecto de Gibbs-Donald, por favor, ¿sí? Doctor,
Disculpe, no sé si llegó a considerar mi participación, que fue la primera. Me voy a anotar aquí, a ver, espérate, voy a anotar en un sitio que no se me desaparezca. Eterno, lo anotaré en el mismo libro. Espérate, flaco, espérate. Lápiz. Tengo tantos lápices que se me pierden. Espérate, flaco, si no se me pierde. Oh, se me pierde aquí, muchachos. Aquí está. A ver, intervino ahora Acuña. ¿Quién más? Joan Espinosa fue la primera. Sí. ¿Eres el único Espinosa o hay otro más? Creo que soy el único, doctor. Ya. Acuña, Espinosa, la niña que intervino.